La noche había caído sobre la ciudad con una calma engañosa. Desde la ventana entreabierta entraba el aire frío, cargado de ese silencio que suele preceder a los secretos. Clara estaba acostada boca arriba, inmóvil, con los ojos cerrados a propósito. Fingía dormir, aunque por dentro el corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. No era la primera vez que sospechaba, pero esa noche su intuición le gritaba que algo saldría a la luz. El reloj de la mesita marcaba las 11 con un tic-tac constante. El sonido del pasillo anunció la llegada de Daniel, su esposo. La puerta del dormitorio se abrió con el crujido suave de siempre, pero Clara notó algo distinto, los pasos eran más lentos, más pesados, como si arrastraran no solo el cansancio, sino un peso que llevaba mucho tiempo oculto. Se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo su cuerpo, y Clara se obligó a mantener la respiración acompasada, como si estuviera profundamente dormida. Daniel tardó un buen rato en moverse. Encendió la lámpara del velador y con la luz tenue iluminó apenas la habitación. Tomó una libreta de tapas negras de la mesita, la misma que siempre guardaba bajo llave. Clara apenas pudo contener un sobresalto. Él abrió la libreta y, tras un silencio prolongado, comenzó a hablar. No con la voz firme con la que solía dar órdenes en su trabajo, sino en un murmullo cansado, como si hablara consigo mismo. No puedo seguir con esto, dijo en voz baja. Ya no más. Clara sintió que cada palabra le atravesaba el pecho. ¿Con qué esto se refería? Daniel siguió, sin notar el temblor de los párpados de su esposa. He vivido una mentira demasiado tiempo. Lo que siento por ella nunca desapareció. La frase quedó suspendida en el aire como un cuchillo invisible. Clara, aún con los ojos cerrados, sintió como el mundo se desmoronaba. Un nombre no había sido pronunciado, pero ya sabía que hablaba de otra mujer. Daniel continuó. Clara merece otra vida. No es justo lo que hago. Pero no puedo dejar de pensar en Lina. Ahí estaba. El nombre. Clara abrió los ojos por dentro, aunque permaneció inmóvil. Lina. Ese nombre la llevó de inmediato a un recuerdo, una mujer de mirada intensa, la arquitecta que meses atrás había supervisado la remodelación de la cocina. Clara recordaba su sonrisa profesional, sus comentarios sobre la luz de la casa, el modo en que Daniel se mostraba especialmente amable en su presencia. En aquel momento no sospechó nada. Ahora, cada gesto cobraba sentido. Con Lina todo es distinto, susurró Daniel. Siento que vuelvo a vivir, que puedo respirar de nuevo. Con ella planeo un futuro, incluso he visto apartamentos. Clara tuvo que contener el impulso de sentarse y gritar. Apartamentos. Futuro. La traición no era un capricho, era un plan. Daniel pasó las páginas de la libreta y continuó hablando, como si necesitara confesarse frente a un juez invisible. Sé que soy un cobarde por no decírselo a Clara, pero ¿cómo puedo destruir de golpe tantos años juntos? No quiero hacerle daño, pero tampoco quiero seguir negando lo que siento. Clara mordió el interior de su mejilla hasta sentir un sabor metálico. ¿No hacerle daño? El daño ya estaba hecho. Lo que escuchaba no eran dudas, sino decisiones tomadas. Daniel se levantó, caminó hacia la ventana y la abrió un poco más. El aire helado entró en la habitación, levantando las cortinas. Miró hacia la calle como si buscara respuestas allí abajo, entre las luces lejanas. Mañana la llamaré, dijo con firmeza. Le diré que estoy listo. Que dejaré todo atrás. Clara sintió que el suelo bajo la cama desaparecía. Era como si cayera en un vacío interminable. Su matrimonio, sus recuerdos, sus años juntos, todo se volvía ceniza en cuestión de segundos. Daniel regresó a la cama. Esta vez no apagó la lámpara, sino que se quedó sentado con la cabeza entre las manos. Murmuró el nombre de Lina otra vez, casi con ternura, y después dejó escapar un suspiro largo. Finalmente, apagó la luz, se recostó de espaldas a Clara y poco a poco su respiración se fue volviendo regular, hasta que el sueño lo venció. Clara permaneció inmóvil, escuchando cada segundo, cada respiración de su esposo dormido. Su cuerpo entero temblaba, pero no de frío,
sino de rabia y dolor. Cuando estuvo segura de que Daniel estaba profundamente dormido, abrió los ojos. La oscuridad de la habitación parecía más densa que nunca. Se incorporó lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Sus pies tocaron el suelo helado y se dirigió hacia la cómoda donde Daniel había dejado su teléfono. Dudó. Pero la necesidad de saber más fue más fuerte que cualquier temor. Lo tomó y lo desbloqueó con la contraseña que él nunca supo que ella conocía. En la pantalla apareció una conversación reciente. Mensajes enviados apenas minutos antes. Mañana hablamos, amor, confía en mí, ya no falta mucho. Clara sintió que el aire le faltaba. Siguió leyendo, planes de viaje, reservas de hotel, un contrato de alquiler en otra parte de la ciudad. No eran fantasías. Era una decisión concreta. Dejó el teléfono exactamente donde estaba, como si nada hubiera pasado. Volvió a la cama, pero esta vez no cerró los ojos. Permaneció despierta, observando la silueta de Daniel bajo la penumbra. El hombre que amaba, el hombre con quien había compartido todo, dormía tranquilo a su lado, mientras ella sentía cómo la vida se le desmoronaba en un silencio atronador. Clara entendió que esa noche marcaría un antes y un después. Lo que había escuchado no podía borrarse, ni olvidarse, ni perdonarse sin más. A partir de ese instante, cada palabra, cada gesto y cada recuerdo cobrarían un nuevo sentido. Esa noche, aparentemente tranquila, se había convertido en el inicio de una tormenta que cambiaría su vida para siempre. El amanecer llegó con un cielo gris, como si la propia ciudad intuyera la tormenta que se formaba en el interior de Clara. Apenas había dormido. Había pasado las horas tendida de lado, con los ojos abiertos, observando la espalda de Daniel, escuchando el ritmo pesado de su respiración. Cada vez que él se movía, ella contenía el aire, temiendo que despertara y notara en su rostro el rastro de la verdad. Cuando por fin sonó el despertador, Daniel abrió los ojos con gesto cansado, como si la noche también lo hubiera golpeado. Se levantó sin mirarla, fue al baño y cerró la puerta. El agua de la ducha comenzó a correr. Clara se sentó en la cama, sintiendo el cuerpo pesado, como si hubiera envejecido 10 años en unas pocas horas. Se miró las manos, temblaban. Sabía que debía fingir, al menos por ahora. No podía mostrar que lo sabía todo. Si lo hacía, Daniel podría cambiar los planes, ocultar pruebas, negarlo todo. No. Clara necesitaba tiempo, claridad y fuerza. Preparó el café en la cocina como cada mañana. El aroma llenó el espacio, pero a ella le resultó insoportable. El café, que antes era un símbolo de complicidad, ahora se le antojaba amargo antes incluso de probarlo. Daniel entró vestido con traje, ajustando su corbata. Sonrió apenas, una sonrisa automática, la misma que usaba cuando estaba apurado. Buenos días, dijo con naturalidad. Clara lo miró fijamente, obligándose a devolverle el saludo. Buenos días. La voz le salió tranquila, demasiado tranquila. Daniel no notó nada. Se sirvió el café, bebió un sorbo y se sentó a revisar su teléfono. Clara lo observó desde la mesa, con la mente repitiendo las palabras que había escuchado la noche anterior. La amo. Con Lina planeo un futuro. Mañana la llamaré. Él tecleó un mensaje. Clara no pudo evitar fijarse en cómo sus ojos se iluminaban apenas. Supo que era a ella. A Lina. Sintió una punzada de celos, rabia y tristeza, todo mezclado en un torbellino que le oprimía el pecho. Hoy saldré tarde del trabajo, anunció Daniel, sin levantar la vista del móvil. Tenemos una reunión importante. Clara asintió en silencio. Ya no sabía qué era mentira y qué verdad. La palabra reunión era apenas un disfraz para otra cita. Él se levantó, besó su mejilla como cada mañana y salió de la casa. El contacto de sus labios le resultó helado, vacío. Cuando la puerta se cerró, Clara dejó caer la taza en el fregadero. No se rompió, pero el golpe metálico resonó en toda la cocina. Se apoyó en la encimera, respirando con dificultad. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran suaves ni discretas,
eran lágrimas desesperadas, mezcladas con sollozos que le salían del alma. Había sido engañada, traicionada en el lugar más sagrado, el corazón. Se dejó caer en una silla, con las manos en el rostro. Recordó cada aniversario celebrado, cada palabra de amor susurrada en noches pasadas, cada plan que habían construido juntos. Y todo parecía ahora un teatro. Una mentira bien representada. Sin embargo, entre el dolor, comenzó a encenderse una chispa de determinación. Clara no era una mujer débil. Había soportado muchas cosas en su vida, la enfermedad de su madre, la pérdida de un embarazo, la soledad de las largas jornadas de Daniel. Siempre había resistido. Y ahora, frente a la traición, no pensaba derrumbarse. Se levantó, lavó la cara y se miró en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos, pero también una expresión nueva, firme. Se dijo en voz baja: no voy a dejar que me destruya. Ese mismo día decidió observar, guardar silencio y reunir pruebas. No podía enfrentarlo sin tener algo en sus manos. Daniel era hábil con las palabras, sabía manipular, sabía voltear culpas. Si lo enfrentaba ahora, quizá la convencería de que estaba imaginando cosas. No. Clara necesitaba certeza absoluta. Comenzó revisando los cajones de su oficina en casa. Daniel solía dejar papeles allí. Encontró facturas, recibos y, entre ellos, un sobre con la reserva de un hotel. La fecha era para el próximo fin de semana. El corazón le dio un vuelco. No solo planeaba, ya lo tenía organizado. Guardó el papel en su bolso. Después, fue al ordenador. La contraseña la sabía, una combinación de números que tenían que ver con la fecha de su boda. Ironía pura. Al entrar, revisó correos y comprobó lo mismo que en el teléfono: conversaciones, confirmaciones de citas, planes para el futuro con Lina. Cerró todo con cuidado. No podía dejar rastros. El resto del día lo pasó en silencio, caminando por la casa como un fantasma. Cada objeto, cada foto de ellos juntos, parecía burlarse de ella. Sobre todo una en la sala, la de su viaje a Roma, sonrientes frente al Coliseo. En la foto él la abrazaba con fuerza. Clara la tomó en sus manos y la miró largo rato. Después la devolvió a su lugar. Todavía no. Todavía no destruiría nada. Por la tarde, recibió una llamada de su hermana, Marta. ¿Cómo estás, Clara? Hace tiempo que no hablamos. La voz de Marta sonaba cálida. Clara estuvo a punto de contarle todo, de derrumbarse en llanto. Pero se contuvo. No quería compartir el secreto aún. Estoy bien, solo un poco cansada. Marta insistió en que debían verse el fin de semana. Clara aceptó, aunque en su mente ya sabía que el fin de semana sería decisivo por otra razón. Cuando Daniel volvió a casa entrada la noche, traía un ramo de flores. Tulipanes, sus favoritos. Clara lo miró con incredulidad. Era el mismo hombre que planeaba dejarla, y aún así mantenía las apariencias. Pensé que te alegrarían, dijo él, entregándoselas con una sonrisa. Clara los tomó. El aroma dulce le pareció venenoso. Gracias, respondió, y nada más. Cenaron juntos. Daniel habló del trabajo, de proyectos, de cifras. Clara lo escuchó en silencio, asintiendo cuando era necesario. Por dentro, sentía que cada palabra de él era un ladrillo más en el muro de la mentira. Esa noche, cuando se acostaron, Daniel la abrazó. Clara cerró los ojos y fingió dormir de nuevo. Su corazón estaba hecho pedazos, pero en medio del dolor comenzó a trazar un plan. No sabía aún cómo ni cuándo, pero no pensaba quedarse en silencio para siempre. La traición de Daniel sería la chispa que encendería algo más grande. Y cuando llegara el momento, sus palabras, su verdad y su decisión caerían sobre él como una tormenta imposible de detener. El fin de semana llegó con un aire distinto. Clara lo sintió desde que abrió los ojos esa mañana. Era como si todo en la casa esperara el desenlace, como si las paredes, los muebles y hasta las cortinas supieran que esa noche nada volvería a ser igual. Daniel se preparaba con más cuidado que de costumbre.
Frente al espejo, ajustaba el cuello de su camisa, peinaba su cabello una y otra vez, comprobaba el reloj en su muñeca. Clara lo observaba desde la cama, inmóvil, con el corazón latiéndole en los oídos. Fingió una sonrisa cuando él la miró. Voy a salir un rato, tengo que resolver unas cosas de trabajo, dijo, con un tono tan ensayado que sonaba vacío. Clara asintió. Claro, no hay problema. Él le dio un beso en la frente y salió. El sonido de la puerta cerrándose fue la señal que Clara había estado esperando. Se levantó, tomó su bolso, y con pasos decididos salió también. No lo seguiría a ciegas, ya había hecho su tarea. Sabía dónde encontrarlo. El hotel estaba en una calle discreta, no muy lejos del centro. Clara llegó media hora después que él. Se quedó en el coche, observando desde la distancia. Y entonces lo vio, Daniel, de pie frente a la entrada, mirando el reloj, ansioso. Unos minutos después apareció Lina. Vestía un abrigo claro, el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Daniel la abrazó con fuerza, con esa urgencia que había perdido hacía años con Clara. El mundo de Clara se rompió en 1000 pedazos al presenciarlo con sus propios ojos. No eran solo palabras o mensajes, era real, era palpable. Y sin embargo, en medio de la rabia y la tristeza, una calma extraña la envolvió. Ya no había dudas. No había excusas. Era el momento. Esperó. Dejó que subieran al hotel. Contó los minutos con frialdad, como quien mide la espera antes de lanzar un golpe decisivo. Después, salió del coche y caminó hacia la entrada. Su cuerpo temblaba, pero cada paso era firme. En la recepción, preguntó por Daniel con la seguridad de una esposa que tiene todo el derecho del mundo. El recepcionista dudó un segundo, pero al ver el apellido y la firmeza en su mirada, le indicó el número de habitación. Clara agradeció con un gesto y subió en el ascensor. El pasillo era largo, iluminado por luces amarillas. Clara avanzó despacio, escuchando el eco de sus propios pasos. Frente a la puerta, respiró hondo y golpeó 2 veces. Silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte. Al otro lado, se oyó un murmullo apresurado y pasos nerviosos. Finalmente, la puerta se abrió. Daniel apareció con el rostro desencajado. El color se le fue del rostro al ver a Clara allí, de pie, con los ojos llenos de una mezcla de lágrimas contenidas y furia. Clara, balbuceó. Ella no le dio tiempo. Empujó la puerta y entró. Lina estaba allí, de pie junto a la cama, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Así que aquí estaban los dos, dijo Clara, con una calma que contrastaba con el temblor de sus manos. El gran secreto que me ocultabas. El amor verdadero del que hablabas en la oscuridad de nuestra habitación. Daniel intentó acercarse. No es lo que piensas, yo. No me mientas más, lo interrumpió Clara, levantando la voz. Te escuché, Daniel. Todas esas noches fingí dormir, y te escuché confesar lo que sentías, lo que planeabas. Vi los mensajes, las reservas, los planes de vida que hacías con ella. No intentes negarlo. El silencio llenó la habitación. Lina bajó la mirada, incómoda. Daniel, en cambio, levantó las manos como quien suplica. Clara, por favor, entiende. No quería hacerte daño. Yo, me perdí, no supe cómo decirlo. Clara soltó una risa amarga. No querías hacerme daño, pero lo hiciste cada vez que me mirabas a los ojos y me mentías. Lo hiciste cada vez que me besabas mientras pensabas en ella. Lo hiciste cada vez que planeabas una vida sin mí. Daniel se llevó las manos al rostro, desesperado. Te lo iba a decir. Hoy mismo pensaba hablar contigo. Clara dio un paso adelante, sus ojos brillaban con lágrimas, pero su voz salió firme. Hoy mismo me ibas a destruir. Pero no te voy a dar ese placer. Porque no soy yo la que pierde, Daniel. Eres tú. Tú pierdes a la mujer que estuvo contigo en lo peor, la que te sostuvo cuando no tenías nada, la que creyó en ti cuando ni tú mismo lo hacías. Tú pierdes todo lo que construimos. Y todo por una ilusión disfrazada de amor.
Daniel intentó acercarse, pero Clara retrocedió. No me toques. Desde esta noche, no me vuelves a tocar. Se giró hacia Lina, que observaba en silencio. Y tú, te llevas a un hombre roto. Cree que el amor que promete durará, pero recuerda, quien traiciona una vez, lo hará siempre. Lina apartó la vista, incapaz de sostener la mirada de Clara. Clara respiró hondo. El dolor seguía allí, latiendo como una herida abierta, pero también había una nueva fuerza en su interior. Se giró hacia la puerta y salió sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose fue como un sello definitivo. Bajó a la calle. El aire frío de la noche la golpeó en el rostro, pero le devolvió la vida. Caminó hasta su coche con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Lloró, sí, pero cada lágrima llevaba consigo un peso que se iba desprendiendo. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue tomar una maleta. Guardó ropa, documentos, todo lo necesario. Sabía que esa casa ya no era un hogar. Escribió una nota breve y la dejó sobre la mesa de la cocina. No soy yo quien se va. Eres tú quien me perdió. Apagó las luces y cerró la puerta tras de sí. Esa noche, Clara condujo sin rumbo durante un rato. Al final llegó a casa de su hermana Marta. Cuando abrió la puerta y la vio con los ojos rojos, Marta la abrazó sin preguntar. Y en ese abrazo, Clara encontró la certeza de que podía recomenzar. El matrimonio había terminado, sí, pero no su vida. De las cenizas de la traición nacería una mujer más fuerte. Clara había escuchado los susurros de la mentira, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, escuchaba su propia voz, clara, firme, decidida. Y esa voz le decía que el futuro, aunque incierto, era suyo. Clara nunca volvió con Daniel. El divorcio fue duro, lleno de reproches y silencios. Pero con el tiempo, ella se reconstruyó. Aprendió a vivir sin las cadenas de una mentira y a mirarse al espejo sin dolor. Daniel, en cambio, se quedó atrapado en su propia culpa, enredado en la ilusión que nunca alcanzó la realidad. La noche en que Clara fingió dormir se convirtió en el inicio de su verdadera vida. Porque a veces, lo que parece un final desgarrador es, en realidad, el comienzo de una libertad que llevaba demasiado tiempo esperando.